Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante el texto de Marcos, en donde se nos relata la elección de los 12 como su núcleo principal de discípulos para que estuvieran con él. Y aquí es interesante dos elementos principales. En primer lugar, Jesús subió al monte, la llamada. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Y constituyó a 12 para que se quedaran con él y para darles mandato para predicar y expulsar demonios. Aquí tenemos lo primero. Tenemos el hecho de cómo Jesús escoge y de qué manera escoge a su discípulo, especialmente al núcleo de los 12. Sube al monte, que como algunas veces lo hemos mencionado, Jesús cuando sube al monte es para estar en la presencia del Señor, en oración, en plática con Él. Además, recordando que en muchas tradiciones religiosas, incluyendo obviamente la judía y la cristiana, los montes, los lugares altos, siempre son lugares que significan ese encuentro con el Señor, porque son montes que apuntan hacia arriba y son como el lugar en donde se encuentra el cielo y la tierra, un lugar de encuentro con Dios. Es decir, Jesús, para escoger a los suyos, va en primer lugar a ese encuentro, a ese diálogo con Dios, para que el Señor precisamente le manifieste, por decirlo de alguna manera, quiénes son esos. Eso nos llama a nosotros a saber que para escoger a persona es importante la oración, es importante ese encuentro con Dios. Lo llama para que se quedaran con Él, a los que Él quiso, es decir, a los que Él sabía que le iban a servir, y lo llamó para que se quedaran con Él, es decir, para que estuvieran con Él. No lo llamó para que ellos vivieran una vida pues alejada de Cristo y solo para las misiones, vengan conmigo y los envío. No, para que estuvieran con Él, para que vivieran en comunión con Él. Esto es importante porque a veces nosotros queremos llegar a ser discípulos de Cristo, pero no queremos estar con Él, sino que queremos ser discípulos de Cristo al rato, por momentos, cuando me conviene, cuando yo tengo protagonismo, cuando yo le puedo sacar algo a Dios. Es decir, no estoy con Él permanentemente, diferente a como Cristo lo hizo precisamente con los 12, que los llamó para que estuvieran con Él. Un discípulo de Cristo, para ser tal, tiene que estar siempre junto a Cristo, no separado de Él, no alejado de Él, no por momentos con Él y después afuera, sino que siempre tiene que estar con Él. Y por otra parte, ya en la segunda parte de esta perícopa del Evangelio de San Marcos, en donde da el nombre precisamente de sus discípulos, y nos encontramos prácticamente ante un abanico de nombres, un abanico de personajes, cada quien con sus características, con su historia personal, y eso nos habla de un Cristo que nos llama a todos para estar con Él, a ser sus discípulos, tanto a gente muy temperamental y rebelde como lo es precisamente Santiago y Juan, los hijos del trueno, como los nombra aquí San Marcos, a otros como Pedro, que también es muy aventado a la hora de hablar, muy aventado. A otros precisamente como Judas Iscariote, a quien el mismo evangelista aquí lo nombra como el que después lo traicionó. Y Jesús sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, pero nos hace ver que el Señor no precisamente excluye a nadie, sino que nos llama a todos. Ahora bien, conforme va surgiendo y se va desarrollando la vida del discípulo, es ahí en donde se van
a ver los corazones, se ven los traidores, se ven aquellos que tienen sus defectos, se ven aquellos que son buenos, y Jesús los va moldando para que aquel que quiera seguir con Cristo se amolde a la mentalidad de Cristo, no a la mentalidad propia como lo hizo Judas Iscariote, que terminó haciendo lo que él quiso, sino a moldarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos como sus discípulos.